Hola, hola, ¿qué tal están? ¿Cómo van? Espero que estén pasando bonito. Bueno, voy a hacer un chequeo de sonido. No sé si me puedan indicar si me están escuchando bien. Hola Ah, Se Johnny, escucha. oh, súper. Chévere, fantástico. ¿Cómo están Ahí nos todos? Espero vemos. que estén pasando bonito y que estén listos para el día, ¿ah? Como yo estoy por acá. Está empezando a grabarse la sesión. Mafe, para empezar, te doy la palabra como en la sesión pasada, así tenemos tu maravillosa introducción antes de arrancar. A ver, voy apareciendo en las neblinas del Zoom. Hola Johnny, gracias a todas las personas que han llegado esta noche. Quiero aprovechar y darles la bienvenida. Esta es la segunda sesión que tenemos con Johnny, pero también es la segunda sesión que tenemos de esta serie que hemos creado, que se llama El Florón. Y la intención es justamente esa, ¿no? La de pasar el conocimiento. Entonces, Johnny, em, sí, presentó su super proyecto Raíces, que espero que puedan ir conociéndolo también, que es un documental que está en desarrollo en el espacio de Filma Afro, en el marco del FIXI. Eso fue en Cartagena en febrero este año. Y recibió el apoyo del ICA en la línea de movilidad. Entonces, bueno, lo que hemos creado ahora con el ICA es que todas las personas que viajan con la línea de movilidad hacen algún tipo de retribución, en principio vinculada a la experiencia con el espacio al que fueron, pero puede extenderse y crecer un poco más, también en relación al trabajo que las personas van haciendo. Entonces, nada, quiero recordarles que el ICA está ahí, quiere apoyar la mayor cantidad de proyectos, la mayor cantidad también de procesos. Entonces, más allá de las líneas concursables que tenemos, el ICA tiene presencia internacional en algunos espacios de este año. El FIXI fue uno, el espacio del Marché en Cannes fue otro, ahora se viene el BAM y tenemos dos más a lo largo del año. Y para eso creamos unas delegaciones. Entonces, eso quiere decir que puede ser que ustedes no viajen, pero quieren que su proyecto viaje. Y entonces la persona representante del ICA pues trata de poner su proyecto ahí afuera, conversarlo con otras personas, con productores, productoras, agentes de venta, lo que fuera, según las necesidades de sus proyectos. Quiero invitarles entonces a que si tienen dudas, preguntas, lo que fuera, se comuniquen con la dirección de fomento. Les voy a dejar en el chat cuando ya estén todas las personas, pues ahí los enlaces. Pero es básicamente concursos arroba cineyaudiovisual.gov.es y también tenemos un WhatsApp que no me sé de memoria. Perdón. Pero bueno, ya les dejo por ahí para que nos puedan llamar o escribir. Esos son como los dos puntos de contacto. Quiero decirles ahora que Johnny va a empezar, que todo lo que se diga en este espacio es creación de Johnny. El ICA no ha intervenido. Y también quiero pedirles que lo que sea que ustedes saquen de este taller, lo citen, que puedan decir, bueno, Johnny tal cosa o tal otra. De la misma forma, yo sé que hoy hay sesiones de pitch y obviamente la intención es que siempre se cuiden mucho el tema de derechos de autor, patrimoniales, en fin. Entonces es importante también que eso se haga de lado y lado. Em, Eso es todo. Johnny, lo dejo en tus manos. Les agradezco por estar aquí y nada, seguimos en contacto. Acá me quedo. Muchísimas gracias. Y bueno, por acá ya estamos emocionados, listos para la clase y al final para escuchar de sus proyectos, para conocer más y empezar a trabajar juntos, que es la idea de este espacio. Gracias, Maife, gracias a Ica por el apoyo, por permitirnos abrirnos las puertas para conocer más de lo que está pasando. Voy a empezar a dejándoles saber que básicamente la preparación de esta clase, de este taller y de este documento es completamente en base a mi experiencia, las preguntas, las inquietudes, todo lo que ustedes van a encontrar aquí es eso, es mi experiencia, investigación, estudios desde mis propias propuestas y estudios también desde los pitch
que he tenido la oportunidad de realizar en el transcurso de mi trayectoria, los que me han enseñado, los que me han salido muy mal, los que me han dado mucha vergüenza, los que me han dado mucha fuerza. Es como una especie de complemento de todo. Am, en la tabla de contenido, pues está dividida entre contarles un poco de la experiencia, a conceptualizar un poco y reflexionar acerca de nuestros propios trabajos y pues a través de ejemplos, análisis de casos, ejercicios de reflexión, ustedes que son los participantes podrán identificar herramientas para fortalecer la claridad de sus presentaciones, comprender mejor las necesidades de sus proyectos y desarrollar estrategias de comunicación más efectivas frente a fondos, laboratorios, mercados, festivales y posibles aliados. Entonces, como este es un taller, vamos a estar en el proceso dando la palabra, haciendo preguntas y participando, a diferencia de la clase de la semana pasada, que como fue una clase magistral, pues se expusieron todos estos proyectos para que los consideren, para que los comiencen a estudiar y los comencemos a analizar juntos. Esto, como les digo, es en base a experiencia. Yo no soy un doctor en presentación de pitch, pero sí mi experiencia me permite conversar con ustedes y que intercambiemos diálogo, que es lo más importante. Bueno, la presentación de Marañón, como va conectado a la clase pasada, ya ustedes ya la conocen, somos un vórtice artístico que está integrando a artes y cultura por el momento de manera virtual. En algún momento nos encantaría que todo esto se convierta en algo presencial y pues a hablarles un poco del Guayaquil Lab. Es nuestro espacio de estudios artísticos y culturales, iniciativa del Vórtice Artístico Marañón. El objetivo general es acercar a los cineastas emergentes y en desarrollo al funcionamiento real del ecosistema cinematográfico contemporáneo. Y bueno, hoy que vamos a tener esta sesión, el cierre de la misma es escuchar de sus proyectos, conocer un poco más para poder trabajar en conjuntos y que lleguen a estos aliados que se han unido a nosotros para que también a partir de ello ustedes sigan fortaleciendo sus proyectos. Eso es lo que más nos apasiona y lo que más nos gusta. Como comentaba Maife, estos son retribuciones en base a un premio de movilidad internacional con el ICA, pero decidí conectar todo, la retribución en esta segunda parte con un pitch de sus proyectos, al que denominé Pitch Me. Y bueno, en el proceso vamos a reflexionar un poco sobre el pitch, no únicamente como una herramienta de venta, sino como un acto creativo, estratégico y comunicacional capaz de transmitir la identidad profunda de un proyecto audiovisual. Entonces, tengo todas mis herramientas para poder leer el chat y para poder escucharles. A diferencia de la semana pasada que no tenía como toda esta elaboración y de hecho no pude compartir algunos videos. Ahora sí ya me armé de... En cada área tengo como un computador para poder ver el chat por un lado y ver lo que de repente puedan estar preguntando por el otro. Así que lo vamos a hacer con toda la libertad del mundo. ¿Por qué hacemos un pitch? Esa es nuestra primera inquietud. Entonces les voy a comenzar preguntando a modo lo que consideramos cada uno de nosotros, ¿qué es un pitch? ¿Alguien por aquí que tenga una reflexión o un diálogo al respecto? Que levante la mano, abrimos micrófonos. Andrés, cuéntanos. Yo creo que el pitch es como una presentación corta y breve sobre un proyecto. Creo que es persuadir a la audiencia para poder enamorar y sobre todo pienso que el pitch es un performance. Interesantísimo esto de performance. ¿Alguien más? Fabián, adelante. Sí, muy buenas noches a todos. Buenas noches. A mí un pitch es justamente un espacio breve de tiempo en el que tratamos de comunicar, vender una idea, por sobre todo. Ujú. Correcto. ¿Alguien más por acá?
A ver si veo manos levantadas. ¿No? Ok. Listo, exactamente. Un pitch es la presentación de nuestro producto, de nuestro proyecto audiovisual, de nuestra obra, con el propósito de que despierte interés en productores, empresas de producción, productoras, personas que puedan unirse a colaborar con nuestro proyecto, ya sea a través de fondos, a través de trueques, a través de cualquier herramienta que nos sume y que nos ayude a la elaboración de nuestro producto final, que en el caso de nosotros, pues vendría a ser proyectos audiovisuales, ya sea películas de largometraje, cortometraje, documental, cine de ficción, series o cualquier fórmula o lenguaje del cual nosotros nos queramos sostener para contar nuestras historias. Desde mi perspectiva, estos son conceptos muy míos, no es vender humo, no es exagerar, pongo acá la palabra exagerar porque a mí me pasó una vez que como a mí me gusta mucho lo performático, en una ocasión sentía que un proyecto audiovisual en particular necesitaba como un performance y siento que al final exageré tanto que quedó muy chévere, pero al final, no sé si a ustedes les ha pasado, pero en mi caso y en mi análisis, después de que vi ese pitch, reflexioné, dialogué conmigo mismo y digo, no dije nada. Literal, ahí no conté del proyecto, no hablé absolutamente nada de lo que realmente me interesaba comunicar para despertar interés en mi película, en mi proyecto audiovisual. Entonces se quedó como en una idea preformática que estructuré, que estudié, pero a la final no dije nada. Entonces, este concepto de no exagerar también de repente viene desde reflexionar conmigo mismo acerca de esa experiencia particular que tuve en algún momento de mi vida y que por supuesto las experiencias nos sirven mucho para fortalecernos y para mejorar en el camino que prácticamente es como un aprendizaje de todos los días y de toda la vida. Esto de dialogar y revisar inclusive lo que estamos haciendo para ver cómo lo podemos mejorar. Y tampoco creo que un pitch es fingir entusiasmo, ¿no? Si comunicamos, si conectamos con las emociones, inclusive, si transmitimos nuestras ideas con claridad y generamos confianza, desde mi perspectiva, eso es lo que hace o lo que genera interés en nuestros proyectos audiovisuales y que, por consiguiente, va a construir un buen pitch. Pregunta para reflexionar. ¿Por qué alguien debería dedicar tiempo, dinero o energía en nuestro proyecto? ¿Alguien que desee responder esto? Por ahí. A ver, aquí tengo el chat. Vamos a ver. La pregunta más difícil. Sí, compleja. Buenas, Sí, adelante. sí. Bueno, alguien que invertiría dinero, tiempo en algún proyecto es porque cree en el proyecto, porque le apuesta toda esa inversión y claro, creer, ¿no? Que es de creer en el proyecto, ya sea porque tenga algún interés económico y que le dé réditos o porque en realidad se cree en esa historia, cree en el concepto de la película. Entonces creo que una palabra clave ahí sería porque creen en el proyecto. Exacto, creer en el proyecto, ya sea desde esa perspectiva que mencionaste o también desde conectar con la historia independientemente de los réditos económicos o algunas otras destrezas o finalizaciones que tienen nuestros trabajos audiovisuales. En mi caso, yo siempre me conecto directamente con los conceptos o con lo que quiere transmitir un director en específico con una determinada historia. Ah, déjame ver qué manos tenemos levantadas. Juan Felipe, adelante. Juan Felipe tiene la mano Ahí, levantada, ¿verdad? ahí, Sí, ahí sí, sí, me escuchan, adelante. ¿verdad? Ok, gracias.
Sí. Yo creo que también son personas que se interesen en crear espacios culturales a través de una proyección. Una proyección puede generar un espacio cultural muy importante donde reúnas personas, donde a través de eso genere espacios de diálogo. Y bueno, hoy en día son muy necesarios, entonces creo que también por ahí puede ser un aporte. Exacto, totalmente de acuerdo en todo lo que tiene que ver con la exposición y la socialización de los trabajos. Fabián, adelante. Sí, buenas noches nuevamente. Yo opino que porque alguien dedicaría tiempo, dinero, energía a nuestro proyecto. Bueno, tomando como base lo que estamos hablando, el pitch sería porque hemos comunicado bien la idea, los beneficios mutuos, es decir, de ambas partes, el potencial que hay de la misma y también la historia que queremos contar para hacer esa conexión. Claro, totalmente. El tema de conectar con las historias, con un determinado concepto, un determinado punto de vista, con el diálogo que un director quiera mantener con su audiencia y lo que quiera contar, obviamente va a ser súper necesario que se transmita de manera clara, porque si no es por un lado, que es el económico, también el conceptual es muy poderoso para que alguien se interese en nuestro proyecto. Me parece que tengo una mano más levantada. Said Águila. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, yo de manera correcta. Eh, yo estaba pensando que, bueno, siempre he creído que el arte en general siempre refleja como los intereses y las prioridades actuales de cada artista, de cada creador. Y creo que justo hablando de la forma de conectar, la manera como más no sé, como desmenuzando un poco la forma de conectar con la audiencia o con la persona que se quiere interesar, es justamente haciendo una comparación de qué intereses tiene esta persona, cuáles son mis intereses, porque todos tenemos intereses estéticos, políticos, sociales, ese tipo de cosas, y como ir directamente a eso, me parece que sería una forma de responder la pregunta. Ujú. Exacto, y también eso responde a intereses de las empresas o compañías de producción que estén enfocadas en ciertos conceptos, en ciertos nichos, y dependiendo de eso, pues obviamente van algunos proyectos a despertar mayor interés que otros. Y por supuesto, estudiar hacia dónde apuntamos nuestro pitch también va a determinar cosas muy importantes y a responder de una u otra forma esta pregunta, porque obviamente todas las empresas, festivales, industria, no son lo mismo y no están enfocadas en lo mismo. Entonces es importantísimo que reflexionemos acerca de esto, ¿no? Reflexionar acerca de esta pregunta. ¿Por qué alguien debería dedicar tiempo, dinero o energía a nuestro proyecto? Diego nos responde, Diego Ortuño, compañero, ¿cómo estás? Nos responde, porque ven una posibilidad de negocio, por supuesto, súper válido y necesario también, ¿no? Considerar desde esa perspectiva los trabajos audiovisuales, siempre y cuando esa sea nuestra visión. El punto número dos, antes del pitch, conocer nuestro proyecto. ¿De qué trata nuestra película? Acá vamos a reflexionar una y otra vez de qué realmente trata nuestra película. Si ustedes me lo permiten, a mí me gustaría, ah, de repente de una forma aleatoria, comenzar a consultar a los participantes, a quienes tenemos aquí y que de hecho hoy van a estar presentando su pitch, que reflexionemos en cuanto a esta pregunta. ¿De qué trata nuestra película? Ah, si me permiten, y me dan la posibilidad de preguntar. Quiero comenzar con Jair Rosales. ¿De qué trata tu película? Por ejemplo, si te pregunto, estamos en una conversación, una reunión tomándonos un café y te hago esa primera pregunta porque estoy interesado en tu visión como director, en tu mirada como director. Hola, hola, ¿se me ¿Cómo estás? escucha? Sí, Ah, ya, qué chévere. Me agarré un poquito en roja, justamente estaba preparando algo para tener aquí. Bueno, mi película para mí verdaderamente
Va sobre la pérdida de la inocencia, sobre el miedo en las infancias. Para mí va por ahí, digamos, el subtexto sería ese, del contenido de la peli. Listo, perfecto. Entonces, esa es una pregunta de reflexión para analizar en nuestro proceso de estudio para poder hablar de nuestra película cuando inclusive alguien como Johnny le sorprenda en un momento como este. Manuela, ¿de qué trata tu película? Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo Bueno, está? nuestra película trata, es un thriller policial bizarro que se enmarca en la comunidad, en las vivencias de la comunidad Ballroom de Quito principalmente, que son diferentes casas, y habla sobre la violencia de género hacia las personas sexodiversas también. Entonces, eso es con la temática. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Juan Felipe, tu película que está terminada. Cuéntame de qué trata tu película. A breve rasgos. Sí, es acerca de la vida y el legado de Marcia Gilbert de Babra, la mujer que fundó el primer centro del país para personas con discapacidad intelectual. Perfecto, clarísimo. Entonces, en el proceso o en mi proceso, siempre diseñando preguntas o cuestionándome a mí mismo para reflexionar en mi forma de exponer lo que quiero transmitir ante posibles aliados, productores, empresas de producción, tengo estas preguntas que no las dejo pasar, que para mí son esenciales. ¿Por qué existe esta película? O en mi caso particular, ¿por qué existe mi película? ¿Qué la hace necesaria? ¿Por qué soy yo quien debe contarla? Que pasa mucho, ¿no? En mi caso, por ejemplo, reflexiono en esto porque me he lanzado de manera muy atrevida y muy voraz eh, a, a presentar mis proyectos audiovisuales a grandes compañías que de repente, si no eres un director con un gran nombre o con una extensa trayectoria, de repente les puede interesar tu guión para comprarlo, pero que lo dirija a otra persona, otro director que tenga la línea de su interés, ya sea político, comercial, económico, lo cual está muy bien. Yo me sigo lanzando y sigo proponiendo, pero también sigo reflexionando en esta pregunta necesaria porque de una u otra forma a mí me gustaría, en el proceso de mi carrera, dirigir mis propios trabajos audiovisuales y que si en algún momento llego a conectar con alguna gran empresa con grandes presupuestos para que dirija mis trabajos, para que produzca mis trabajos y que no solamente sea yo de manera independiente, entiendan la necesidad y mi mirada como director a través de la construcción de esa narrativa y contarla desde mi perspectiva, ¿no? Que en mi caso sí es negociable, pero hay profesionales que ese punto no se negocia y que deben ser ellos mismos quienes cuenten su historia. Entonces, eso es algo en lo que yo reflexiono muchísimo y en lo cual les invito a reflexionar para cuando les pueda llegar una oportunidad como esa y de repente quieran o intenten sacarlos de su mirada como director, eh, trabajar y tener claro por qué eres tú quien debe contar tu historia, ¿no? Para los directores que escriben también. ¿Qué diálogos abre? Para mí es muy importante el cine desde esta perspectiva, ¿no? Y siempre me lo consulto conmigo mismo, de hecho con mi equipo de trabajo, para seguir fortaleciendo lo que yo quiero presentar ante la audiencia que puede interesarse en mi trabajo. ¿Qué diálogos están empezando a abrir mis proyectos? ¿Qué diálogos están empezando a abrir mis proyectos audiovisuales, mis narrativas, mis historias, mis cuentos, mis poemas? ¿Y qué diferencia lo que yo estoy haciendo de obras similares? Estamos básicamente viviendo días donde es muy fácil contar desde todas las perspectivas. El audiovisual se narra ahora de mil maneras y prácticamente todos tenemos las posibilidades en nuestras manos de contar nuestras historias como querramos hacerlo. Ah, con un celular a grandes rasgos, a dimensiones sencillas, austeras, de cualquier forma. Vivimos días en que
todos podemos contar nuestras historias e inclusive distribuirlas de la manera que nosotros encontremos. Pero es importante de repente reflexionar también en la diferencia de otras obras similares a las nuestras cuando de repente queremos anclarnos o sentirnos apoyados o ayudados por otros compañeros, comunidad, otras empresas que de repente se puedan sentir interesados en nuestro trabajo. Entonces, estas preguntas son esenciales para mí y se las comparto para que si lo consideran o si vibran con ellas, también nos empecemos a preguntar aquello y empecemos a analizar desde esas perspectivas. El punto número 3, que me parece importantísimo, es investigar antes de presentar. Un error común que a mí me ha pasado, o me pasaba mucho antes, es presentar el pitch en todos lados de la misma forma, misma estructura, sin algún proceso de investigación e inclusive al principio sin un proceso de análisis, porque a veces resulta que uno es tan confianzudo con uno mismo que como en mi caso yo soy guionista y siempre presento mis proyectos donde los presente para yo mismo dirigirlos o en proceso de seguir preparando mi narrativa como director. Entonces, al ser yo el guionista, y al ser yo mismo el director y en ocasiones el mismo productor de mi obra, pues al principio no estudiaba literalmente nada porque me sentaba en la tranquilidad y de forma muy relajada en que yo escribí mi historia, yo la conozco de principio a fin, pero no había como en mí un proceso de análisis profundo o de estudio profundo en cuanto a lo que era un pitch y en cuanto hacia dónde yo estaba llevando estas presentaciones para que las mismas me pudieran ayudar a encontrar aliados que se unan a mis trabajos audiovisuales y por consiguiente resultaba en algo de poco interés, porque como les digo, me sentaba muy relajado en la confianza de que, y en la seguridad también de que como yo escribí mi historia, yo la voy a dirigir, yo conozco mi historia, pero no había considerado en esa época, estamos hablando de como 15 años atrás, ¿no? Por si acaso, en esas épocas no consideraba la importancia inclusive del ensayo como tal. A cierto punto de mi historia comencé a darle importancia a la preparación, a la investigación, al juego del conocimiento y a ensayar inclusive con una audiencia de 3 o 4 personas, obviamente profesionales, que criticaran de manera positiva, constructiva lo que yo estaba haciendo para poder después mejorar. Entonces, considero que antes de aplicar, y esto conecta mucho a la clase anterior, deberíamos darnos el tiempo para investigar qué está buscando ese laboratorio, esa residencia, ese espacio de industria, qué busca ese fondo X al que estamos aplicando, en el caso, por ejemplo, de los fondos concursables del país de cada uno de nosotros, qué busca ese fondo en sus diferentes programas o iniciativas, qué tipo de películas está seleccionando cualquier residencia, industria donde nosotros querramos aplicar, qué proyectos han ganado antes y qué tipo de cine están valorando, porque pienso que si no hacemos un trabajo de investigación profundo a través de estos cuestionamientos, o no necesariamente estos, sino nuestros propios cuestionamientos en referencia a encontrar lo mejor, podríamos invertir muchísimo tiempo y energía, tal vez en espacios que no están enfocados o focalizados en trabajar con proyectos audiovisuales que tengan nuestra narrativa, nuestro concepto, nuestra mirada del cine, nuestra mirada ya sea artística, política o los nichos o las formas en las que nos interesa contar nuestras historias. Entonces, les invitaría también a reflexionar en esta última pregunta de una manera muy detallada. ¿Qué tipo de cine están valorando donde nosotros estamos interesados en presentar nuestra obra? Nos va a ayudar muchísimo, a mí me ha ayudado muchísimo para inclusive no sentir estas decepciones que en ocasiones he llegado a sentir cuando presento mis obras, cuando doy todo el esfuerzo del mundo, según yo, tal vez sí, tal vez no, lo doy todo, pero resulta que estoy en el espacio equivocado.
Estoy en el espacio donde no les interesa el tipo de cine que a mí me interesa. Entonces, a partir de ahí nacen nuevas reflexiones que ayudan a que los procesos sean con mejor calidad, inclusive los procesos de preparación de un pitch. Ah, no se presenta igual un proyecto para fondos concursables, para un espacio como BAM, por ejemplo, un espacio como Sundance, un espacio como Ibermedia, un espacio como Talents Guadalajara. Son solo algunos ejemplos que he dado. Quienes estuvieron la clase pasada, el martes pasado, ya comienzan a entender como todo este ramaje, estas estrategias. Entonces pienso que lo ideal es, al conocer y al investigar los espacios, tomar como la metodología más importante la diferenciación de cada uno de los espacios para a partir de allí comenzar a reflexionar y comenzar a trabajar en las variantes, como, no sé, cuando se trabaja en el diseño de algún producto, en el póster, en el afiche, que también trabajamos en variantes de dimensiones, pósters verticales o pósters horizontales, comenzar a trabajar y analizar y reflexionar en las variantes de cada uno de los espacios donde nos interesa presentar nuestros proyectos para que les vaya, por supuesto, mucho mejor a los espacios de presentación. Punto número 4, elementos fundamentales de un pitch. Esto de aquí varía según el espacio, según nuestra propia experiencia, según los fondos donde estamos aplicando. Acá he hecho como una especie de resumen de lo que en principio cuando empiezo a trabajar en un proyecto reflexiono. En cuanto a lo indispensable, el título, por supuesto, el logline, una sinopsis breve, un estado actual del proyecto. Este lo tengo como algo indispensable porque en el trayecto, inclusive de este último proyecto que he estado presentando, Raíces, inscribiendo y buscando los espacios, me he dado cuenta que los laboratorios y las residencias a las que yo estaba buscando o busqué en su tiempo o que continúo buscando, están también interesadas en conocer dónde está ubicado en estos momentos nuestro proyecto, ¿no? Entonces, el estado actual de esa obra es súper importante, súper necesaria, porque inclusive hay laboratorios, hay residencias que prefieren un proyecto cuando de repente ya tiene un 30, 40, 50% confirmado, ya sea de fondos, ya sea a través de trueques, de alianzas estratégicas, equipos, colorización, si ya concretizó de repente desde su inicio la distribución. Entonces, he analizado que muchos espacios y laboratorios ahora están interesadísimos en proyectos que no están en sus etapas iniciales cuando llegan a estos lugares específicos, sino que quieren o les interesa que estén bastante avanzados. Y por supuesto las necesidades concretas. A través de las necesidades concretas, si analizamos este punto, y lo ponemos, lo consideramos siempre en nuestras presentaciones, la información a donde estemos presentando nuestros proyectos audiovisuales va a llegar de manera clara, directa, y entonces los aliados que existan o las personas que estén escuchando las obras o estas futuras películas se van a sentir interesadas a través de estas necesidades concretas. Si yo soy, no sé, un sello discográfico y me gusta involucrarme en el trabajo de banda sonora, por ejemplo, original de trabajos audiovisuales, y veo que un proyecto en particular, una de sus necesidades es conseguir precisamente eso, entonces ahí voy a prestar atención y de repente puedo servir, puedo funcionar para ese proyecto específico, en caso que también obviamente al director y a las personas que están detrás de esta producción les interese mi trabajo, ¿no? Este es un ejemplo por ahí, yo no me dedico a ello. Para continuar con elementos fundamentales de un pitch, lo estratégico desde mi estudio, la propuesta visual, por supuesto, la propuesta sonora, la dirección de arte, las referencias, que en principio casi nunca las consideraba, pero a partir de cierta época de mi vida comencé a tenerlas como algo necesario
porque es la mejor forma, la más clara y clave, y creo que acá todos la entendemos desde esa manera, para que quienes están viendo o quienes están escuchando lo que estamos presentando entiendan hacia dónde va nuestro proyecto desde todas estas miradas, ¿no? Desde la mirada artística, visual, sonora. Entonces, las referencias importantísimas, quienes no las tengan consideradas como yo no las consideraba en un principio, pues invitadísimos a reflexionar en ello. Nuestro público potencial y la estrategia de circulación. En la clase pasada les comentaba que a veces hay fondos que inclusive cuando estamos aplicando para desarrollo o desde la investigación, las aplicaciones pareciera que ya quisieran que tuviéramos la película terminada, ¿no? O que la película está a punto de rodarse al siguiente día. Entonces, es importante también reflexionar desde el principio en la estrategia de circulación que pueda tener ese trabajo audiovisual, porque eso puede despertar interés, sobre todo desde las partes relacionadas a la economía y a los financiamientos que ven, por supuesto, en un trabajo audiovisual, un negocio y una forma de invertir para poder obtener ganancias al respecto. En cuanto a lo que muchas veces olvidamos, sobre todo me ha pasado en investigación y en desarrollo, es, aunque sea un ejemplo preliminar, cuánto cuesta, cuánto podría costar nuestro proyecto, cuánto tenemos en la actualidad, con qué contamos y qué nos falta. Entonces, en el proceso de industria, también he entendido la necesidad como algo importantísimo en cuanto a esta triada de 3C. ¿Cuánto cuesta el proyecto? ¿Cuánto tenemos y cuánto nos falta? Antes yo no reflexionaba en eso. He empezado a reflexionar en ello y he empezado a comenzar a llenar mis aplicaciones literalmente como si ya al siguiente día yo empezaría a grabar, es decir, tener absolutamente todo listo, aunque sea en un primer draft y no dejar cosas sueltas o cosas en el aire que puedan inclusive hacer dudar a los posibles aliados de mi proyecto. ¿Cómo vamos hasta allí? ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? Tengo dos dedicas. Ok, estamos bien. No, buenas noches, buenas noches. No más, todo bien, listo. Vamos a pasar al punto número 5. El punto número 5 tiene que ver con la exposición de un pitch y estas dos voces, la voz del director y la voz del productor, que son distintas pero encaminadas con un mismo objetivo. El director suele responder a preguntas como, ¿por qué existe la película? ¿Qué quiere contar? ¿Y cuál es la propuesta artística de este proyecto audiovisual? El productor suele responder cómo se hará, cuánto cuesta, quiénes participan, qué necesita la película. Y en el proceso de estudio e inclusive de presentaciones, a mí este dúo, esta alianza me parece súper importante para cuando estamos presentando nuestros proyectos audiovisuales en caso de que estemos trabajando con un productor, si nosotros somos para X proyecto el director o la directora, o viceversa, si somos los productores y, por supuesto, hay un director que ya está fijo, contratado y listo para comenzar a presentar. En mi experiencia, haciendo pitch, en donde mejor me ha ido, es cuando he trabajado de la mano con producción, con mi productor, cuando hemos establecido los puntos claves en una presentación que yo voy a tocar y que él va a tocar. Es una alianza súper estratégica para poder presentar, porque cada uno tiene una responsabilidad importantísima dentro de esa presentación. Ah, en mi camino he resuelto cuando me ha tocado presentar pitch sin productor y he resuelto como he podido. A mí personalmente no me gusta presentarme sin productor porque
por alguna razón, todos los tecnicismos, cuando estoy involucrado o presentando algo desde el punto de vista de la dirección y todo lo que tiene que ver con la producción, y esa es una debilidad muy personal, se me confunde todo, ¿no? Me confundo completamente y no soy el mismo cuando estoy de la mano y cuando hago esta división de orden, cuando hago esta organización relacionada a, ok, vamos a presentar este producto ante tal empresa, nos vamos a encargar de tales cosas y nos vamos a dividir de la siguiente manera. Trabajamos, estructuramos, estudiamos, ensayamos y generalmente las presentaciones han sido un éxito. Cuando me ha tocado presentarme sin productor, qué es lo que he hecho o cuando he presentado un proyecto donde no necesariamente quieren presentación de parte del productor, que me toca presentarlo solo, ¿qué he hecho? He recurrido a lo performático, he recurrido a salir del orden común, salir de la estructura admirable, de hecho, que tienen algunos productores, inclusive algunos directores para presentar sus obras, que yo no entiendo todavía cómo lo hacen de una manera tan maravillosa, tan extraordinaria. Entonces yo me refugio en el performance. Esa es la única vía posible que yo he encontrado para sentirme tranquilo, para sentirme seguro. Y hablaba con una compañera el otro día, me mandaba un audio, me decía, vamos a ejercitar el músculo del pitch. Entonces, exactamente, ejercitar el músculo del pitch es necesario, es importante y pues nada, en mi caso he determinado por resolverlo cuando me toca hacerlo solo desde lo preformático, pero lo ideal en caso de que nosotros podamos es reflexionar en que cada vez que tengamos una posibilidad, si nos interesa anclarnos por allí, es presentarlo de la mano de nuestro productor para que cada uno tenga la posibilidad de expresar desde la perspectiva correspondiente y desde la responsabilidad correspondiente. Los mejores pitch que yo he visto en mi vida y a los cuales yo he asistido han sido pitch donde donde el director habla de sus responsabilidades y toda la mirada creativa y todo ese universo en el cual nos quiere involucrar y el productor se centra o se concentra en cómo se hará, en cuánto cuesta, en quiénes participan y en qué se necesita. Pero si una persona puede hacer los dos, totalmente le aplaudo y qué maravilla. Comunicación y presencia. También este estudio de algo que en ocasiones he percibido como poco importante o poco relevante en el caso de los cineastas que de repente no han tenido cercanías con temas relacionados a la comunicación, con temas relacionados a estudios de repente de actuación, por ejemplo, que a mí estudiar actuación me ha servido muchísimo y todavía sigo enfocado en mi comunicación, en que sea una comunicación digna, una comunicación casi perfecta, una comunicación bien estructurada. De hecho, hace 10 años, luego de que había empezado un proceso de estudios de actuación y que ya había terminado de estudiar en mi primera escuela de cine, sentía que a mí me faltaban muchísimas herramientas comunicativas, muchísimas herramientas comunicacionales, porque me gusta compartir el conocimiento, me gusta hablar, de hecho en algún momento de mi vida me gustaría dar conferencias y clases magistrales de manera más seguida, pero yo sentía que mi estrategia comunicacional y mi storytelling eran muy débiles. De hecho, todavía lo siento y todavía me mantengo trabajando en ello. Yo me percibo como alguien que todavía tiene debilidades en la comunicación y que necesita trabajarlas y todos los días, todos los años de mi existencia hasta el momento trabajo en mis fórmulas comunicacionales. Entonces, desde esa mirada y desde esa propuesta, para mí la importancia de la voz, la dicción, el ritmo al comunicarnos y saber escuchar se convierten en una herramienta importantísima a la hora del arte de presentar tu obra a través de un pitch. Entonces, yo lo trabajo constantemente, por supuesto, hay gente que
que de manera natural tiende a comunicarse de una manera excepcional y me parece maravilloso. Yo le presto mucha importancia a esto porque para mí es muy necesaria e importantísima la comunicación cuando yo me estoy expresando y cuando he sido invitado a ser miembro de jurado, a revisar pitch, a revisar carpetas. Me parece que la comunicación y la presencia es un acto importantísimo que debe o debería, depende obviamente de nuestra visión y de nuestra conceptualización de las cosas, de considerarse como algo importante. ¿Por qué? Para mí, estos puntos, voz, dicción, ritmo, escucha, como miembro de jurado que en alguna ocasión me ha tocado ser, generan claridad, honestidad y dominio del proyecto. Es decir, generan confianza a través de estos puntos. Y todo lo contrario a ello, es decir, no exponer de manera clara nuestras ideas, nuestra mirada, genera dudas. Por lo tanto, contradicciones, estas dudas nos van a hacer improvisar de manera excesiva, no de manera favorable para el proyecto, cuando hay desconocimiento, inclusive del presupuesto, que es algo que en principio, sobre todo cuando estamos al principio de los trabajos, no se tiene claro, y cuando hay desconocimiento de la etapa actual del proyecto. Entonces, eso puede jugarnos en contra a la hora de estar preparando este punto o a la hora de yo preparar este punto. Para mí, si no tengo claras esas ideas, me puede jugar en contra, me ha jugado en contra, y quién sabe, en alguna ocasión que me toque hacer algo muy rápido en estudio, podría seguir pasando, ¿no? Entonces es algo que estudio constantemente. La fórmula comunicacional para despertar confianza e interés en mi proyecto audiovisual o en lo que esté exponiendo y, por supuesto, que evite generar dudas. Perdón. Vamos a ir ahora a un punto clave. ¿Cómo abrir un pitch? Ah, acá estamos viendo, he colocado estas fotografías porque voy a utilizar este proyecto que tengo en desarrollo como ejemplo, puesto que cuando lo presenté me fue muy bien. La primera fotografía, la que ven hacia, a ver, sería como enfrente de la pantalla, mano izquierda, ¿verdad? Sí. Es una fotografía tomada en el 2005 en Miami, Florida, en Estados Unidos. Y la segunda fotografía es una fotografía tomada en Cali, Colombia, en el 2025. Esta persona a quien le estoy desarrollando un trabajo audiovisual, autobiográfico también, de nuestra historia, fue mi pareja por aproximadamente 15 años. En la actualidad, por temas de salud y después del rompimiento de nuestra relación en 2015 oficialmente, me parece, él tuvo cuadros muy fuertes de depresión que lo llevaron a una enfermedad muy grave y actualmente es prácticamente como mi hijo putativo. Entonces, estoy desarrollando un proyecto audiovisual a través de esa historia y a través de que me entero de que él es diagnosticado con Alzheimer prematuro. Entonces, hubo un momento en que necesitaba presentar un proyecto para ganarme una beca y lo hice a través de esta narrativa audiovisual que he terminado, que todavía no comienzo a estructurar, pero en su presentación, que de hecho me anclé a lo performático y trabajé junto con Edison, me fue muy bien y conseguimos o tuvimos 3 logros importantísimos. Entonces, he colocado esto para abrir este punto número 7 de cómo abrir un pitch, porque más adelante les voy a hablar un poquito en detalle de este caso y cuáles fueron los logros. Desde mi perspectiva y los pitch que he encontrado en mi proceso como audiencia jurado de pitch, ha sido que lo más común es presentar desde un hola, mi proyecto trata de, sin ningún entusiasmo excepcional, intenso o sin ningún tipo de apertura poderosa, como expreso en el segundo cuadro,
que puede estar ligado para capturar la atención en los primeros 30 segundos o en los primerísimos segundos a una pregunta de interés, una imagen, una anécdota, una experiencia personal o un dato inesperado. Por ejemplo, cuando yo estaba preparando este pitch, que ya me había cansado en el proceso de mi pitch, de no ser selección de nada, de no conseguir apoyo de nada, yo dije, tengo que buscarle la vuelta a esta situación y lo voy a hacer de una manera en la cual desde el inicio despierte interés con mi proyecto audiovisual. Entonces presento la misma fotografía, la de la izquierda, la de la derecha era otra porque esta es muy actual, es del 2025 y ese proyecto creo que lo presenté en el 2023, entonces la foto de esa actualidad era de ese mismo año 2023 y empiezo con esta fotografía con los años que habían transcurrido en esas dos fotos y exponiendo esto como una familia, ¿no? Porque es en lo que nos hemos convertido mi pareja y yo en la actualidad, mi expareja y yo, perdón, en la actualidad, como una familia. Entonces, bueno, de hecho, ahora que tengamos los 5 minutos de descanso antes de comenzar con sus presentaciones, importantísimo de repente que podamos reflexionar o observar cómo han preparado y si hay posibilidad de reestructurar para salir del espacio común y aprovechar este momento, esta virtualidad para irnos a un espacio poderoso de la apertura de nuestras presentaciones. Entonces, el punto número 7 es un punto para reflexionar a partir de que ya hemos trabajado nuestra investigación, ya hemos estudiado, ya conocemos nuestro proyecto de principio a fin. De hecho, ya hemos estructurado con nuestro productor en caso de que seamos los directores o en caso de que seamos los productores, ya hemos estructurado con nuestro director reflexionar en cómo vamos a empezar nuestro pitch para capturar esa audiencia que a veces, inclusive en este caso, hoy vamos a tener 5 minutos aproximadamente. A veces inclusive el máximo de tiempo son 3 minutos. Entonces, capturar desde el principio nos va a dar un paso a favor de lo que estamos presentando. Voy con el punto número 8. Este punto tiene que ver con análisis de tabla de fortalezas y debilidades. Entonces, he considerado 8 y 8 que yo analizo, no son una regla, no son ni siquiera una regla mía, sino que siempre las estoy variando, siempre las estoy estudiando, siempre estoy viendo cuál es la mejor fórmula y hacia dónde están no solamente mis propias fortalezas para presentar mi obra, sino cuáles son las fortalezas que tiene mi obra para cierto espacio o cierto fondo en el cual quiero aplicar. Y caso contrario, cuáles son las debilidades que tengo yo como persona al tener que hacer la presentación de mi producto o cuáles son las debilidades que tiene mi producto enfrentándose a a ese espacio, a ese fondo, a ese laboratorio, porque de repente me interesa muchísimo, de repente sí tiene algunos puntos que son muy importantes y muy necesarios para mi obra, pero de repente mi obra tiene alguna debilidad por la cual pueda ser rechazada. Entonces ahí es donde trabajo más en esa debilidad para potencializarla. Y haciendo como un recorrido de punto y punto, claridad conceptual es algo que he encontrado como una herramienta necesaria y la marco como fortaleza cuando obviamente ya estudié mi producto, ya estudié ya hice mi tarea, ¿no? El conocimiento profundo. Este, en primera instancia, tiene que ver con mi obra, con mi película, con mi narrativa, con lo que estoy presentando. La buena estructura que ya estudié con mi productor, conmigo mismo si me toca trabajar sin productor al presentar mi obra. La identidad clara del proyecto es una fortaleza, por supuesto, que si se tiene, por supuesto, nos va a trabajar a favor de esa presentación X, independientemente incluso de que no lleguemos a conseguir por A o B circunstancias algo, la identidad clara nos hace quedar, o me ha pasado que me he quedado
he resonado con X productor que por A o B circunstancias no se decidió mi proyecto, pero me ha buscado para trabajar en conjunto en algún nuevo proyecto o en alguna nueva posibilidad que se abra. La escucha activa, importante, marcarla como fortaleza cuando se tiene o cuando se le da la importancia, porque a veces pasa que de repente escucha y podría agregar aquí la lectura activa y clara, que a veces pasa que leemos como las regulamentaciones, leemos o nos están diciendo cosas y de repente los nervios o de repente por alguna circunstancia nos distraemos y no estamos como escuchando claro o no estamos leyendo claro algunas peticiones que nos hacen y eso nos puede jugar en contra. Entonces, marcar como una fortaleza, leer o escuchar de manera activa va a ayudarnos a que nuestro proyecto tenga mayor validez ante quienes estamos presentando, porque obviamente tiene gran validez para nosotros. La honestidad es un punto necesario e importante. Cuando yo estudié actuación y cuando trabajamos el tema de la comunicación, nuestro profesor siempre se enfocaba en este punto como algo tan necesario para conectar con las audiencias, para conectar con los posibles aliados, para conectar con los productores o las productoras que de repente se puedan ver interesados o interesadas en nuestra obra. Esa es la honestidad, hablar con sinceridad, hablar desde ese rinconcito que a veces nos da mucho miedo. Yo ya perdí el miedo de hablar con honestidad, porque toda mi obra es autobiográfica. Entonces, ya yo en cada cosa que hago lo estoy contando todo, lo estoy dejando todo, ya no hay misterio. Ya para mí hablar con completa honestidad se ha convertido en el pan de cada día, pero es precisamente porque en mi proceso descubrí que soy un autor autobiográfico y todo lo que hago tiene que ver exclusivamente con mis experiencias, con experiencias que he vivido, que son muy dramáticas, muy climáticas y muy perfectas para contar una obra audiovisual. Entonces, este punto, reflexionar en él me parece súper importante porque cuando somos honestos con nosotros mismos y cuando somos honestos con lo que estamos transmitiendo, la honestidad siempre, siempre, siempre es como una energía que resuena hacia donde nosotros estemos intentando comunicar y no hay forma de que no se entienda de otra manera si somos completamente honestos con nosotros mismos y con la idea que estamos transmitiendo. La preparación, por supuesto, estar preparados en la tabla de posibilidades se convierte en una fortaleza y en un punto a favor. Si no preparamos los proyectos, vamos a tender a improvisar demasiado y a veces la improvisación en demasía de nuestra propia obra, entendiendo con la seguridad de que ya la conocemos, podría jugarnos en contra. Tal vez en alguna ocasión puede jugarnos a favor, pero yo le prestaría atención. Es decir, yo le presto atención. Entonces, por eso lo tengo como un punto de fortaleza que he construido a través de los años, el tema de la preparación. Y como no último, pero sí en esta tabla, como último punto, conocimiento del espacio al que se está aplicando. Si no conocemos el espacio, podríamos estar perdiendo demasiado el tiempo presentando y presentando y presentando nuestra obra, donde o en espacios donde no le van a dar la dignidad que estamos buscando, la dignidad necesaria o la importancia necesaria. No porque nuestro proyecto no sea importante, digno o necesario, sino que porque tal vez es un proyecto que no dialoga con tal empresa, con tal productor, con tal espacio. Entonces, el conocimiento del espacio al que se aplica es un punto de fortaleza muy necesario que no me permito dejarme pasar para ya no estar perdiendo el tiempo, ya a estas alturas de la vida, porque estar presentando en lugares, en espacios donde, por ejemplo, yo hago mucho trabajo o muchas narrativas LGBTI y afrodescendientes. Entonces, espacios donde no valoran mis narrativas, yo las dejo pasar cuando es necesario dejarlas pasar, porque sería como
no perder el tiempo, se gana experiencia, sí, si presentas y simplemente no quedas y es el espacio inadecuado, de repente revisas lo que hiciste, revisas el trabajo, revisas inclusive tu presentación y pues aprendes, ¿no? De todo se obtiene experiencia, pero yo ahora lo estoy considerando como para darle energía y mayor importancia a los espacios donde considero que sí, mi producto, mi narrativa, lo que estoy contando va a ser necesario. 8 puntos que de repente pueden ser debilidades y en las cuales deberíamos considerar trabajar si es que no lo hemos analizado a profundidad. Es, por supuesto, la confusión narrativa. Estos 8 puntos son como la contradicción de los positivos, ¿no? Confusión narrativa, desconocimiento de la obra, de repente, por alguna razón X, el productor tomó el proyecto hace 2 días y el tercero lo tiene que presentar y de repente no le dio tiempo de estudiar o inclusive de leer el guión o de tener una reunión a profundidad con el director y se lanza al ruedo, pues va a haber mucha improvisación y por consiguiente eh, nos va a jugar en contra. Desconocimiento de la obra creo que debería considerarse como una debilidad a trabajar. Exceso de información. A mí me suele pasar muchísimo. A veces doy vueltas en lo mismo. Doy vueltas en lo mismo, no concreto nada. Es por muchas razones, ¿no? Que también las sigo estudiando y las sigo trabajando y creo que el exceso de información a veces nos juega en contra. Yo la tengo como una de mis propias debilidades, sobre todo cuando hago un pitch sin productor. Doy muchas vueltas en lo mismo, en lo que no debería, no me enfoco y bueno, todo se jode. Entonces, una debilidad que tengo que la propongo a quienes también consideren que la tienen y que les ha jugado en contra en sus experiencias. Creo que un pitch genérico también yo le pongo como una debilidad porque cada proceso, cada proyecto, cada espacio es diferente. Entonces un pitch genérico no nos ayuda a conectar de manera directa. Rigidez. Para mí, cuando no hay honestidad, cuando no hay organicidad, cuando no hay sinceridad de lo que estamos transmitiendo, por consiguiente, eso va a desembocar en inseguridad, en nervios, en rigidez, en no transmitir la idea de manera clara y concisa. También en el exceso de información en cuanto a este punto, a mí me ha pasado que he sobrevendido y cuando sobrevendo, doy vueltas en eso, exceso de información sobre venta. O sea, me he convertido en ocasiones en un vendedor de estos que no sé si a todos, pero a una gran cantidad de personas no nos conecta. Cuando alguien viene y de manera muy agresiva nos hace la venta de cualquier cosa sin un contexto, un approach con mejor educación o con mejor perspectiva o con una perspectiva creativa. A mí me ha pasado la sobreventa desde mi propia perspectiva y también he recibido información de sobreventa que no ha sido funcional porque la sobreventa está conectada al exceso de información y terminas no entendiendo nada cuando eres el receptor y cuando eres el comunicador, terminas no comunicando nada, dando vueltas en lo mismo, es decir, lo que a mí me ha pasado, que he terminado no comunicando literalmente nada por la sobreventa o porque inocentemente he percibido concretizar, hacer un pitch o vender mi producto como un vendedor de estos agresivos que no da pie con bola a nada, sino que se lanza al ruedo sin miedo al éxito. Bueno, a mí no me ha funcionado. La improvisación tampoco me ha funcionado. Eh, yo no la recomiendo, pero hay gente que la improvisación le funciona, pero de una manera excepcional. Como esta es una tabla de mis debilidades, a mí la improvisación me va fatal. Cuando tengo que improvisar, caigo en exceso de información y en sobreventa. Entonces, para mí, la improvisación es fatal y yo la trabajo constantemente, es decir, trabajo en la preparación para no improvisar porque soy malísimo improvisando, no me funciona para nada. Y el punto
A contraposición del conocimiento del espacio que se aplica es, por supuesto, el desconocimiento del contexto. No conocer a dónde estamos aplicando, no conocer con quién estamos hablando, no conocer a quién le estamos vendiendo o presentando más bien nuestra idea para que sea un posible aliado, para que sea un posible socio de lo que estamos pretendiendo encontrar. Punto número 9, en donde me voy a concentrar en mis 3 experiencias. El pitch como acto creativo. Como les mencionaba anteriormente, el tecnicismo de producción a mí me va muy mal. A pesar de que yo produzco y he producido muchísimas cosas, cuando hago venta o cuando me coloco en el personaje del productor que quiere buscar socios, aliados, presupuestos para la obra de algún amigo que me ha pedido amablemente que trabajemos en conjunto, eh, tendría que tener todos los pasos anteriores completamente dominados para no convertirme en alguien que sobrevende o que da tanta información que al final no llega a nada. Y por el lado contrario, cuando he trabajado como director y estoy vendiendo mis obras, también he caído en el error de exagerar el tema performático, que es donde he decidido anclarme, pero obviamente todos los días trabajando en reconstruir y mejorar esa parte que en algunas ocasiones, o por lo menos en una en particular, la que les decía al principio, me parece que llegué a este error de la exageración, de la sobreventa, del exceso de información y lo performático, tomando el valor primordial en vez de construir o en vez de haber construido una balanza más equitativa para lado y lado. Entonces, esto me pasó hace algunos años donde tenía que hacer la exposición, en este caso como director y estaba sin productor, de un proyecto audiovisual relacionado con la naturaleza, con la defensa de algunas cosas relacionadas al cambio climático que a mí me interesan. Entonces, inclusive para hacer mi pitch, yo me subí a esta casa de este árbol y me convertí en otro personaje como muy performático que a mí personalmente como un acto teatral o como una obra, representarla desde allá me pareció fenomenal y terminé súper sudado y emocionado y dije, lo logré y quedó fantástico. Pero cuando vi el video, no dije nada, no expresé las necesidades de mi proyecto, no di a entender de manera clara y concisa de qué iba mi película, qué era lo que yo como director estaba buscando con ese trabajo audiovisual. Entonces, el pitch como acto creativo, que es la herramienta que yo estoy comenzando a trabajar de manera más profunda y estudiando y buscando fórmulas. Obviamente no en todos los espacios ni en todos los momentos, sino cuando haya la posibilidad y cuando la oportunidad se presente para hacerlo. Entonces, una pregunta para reflexionar. ¿Todos los pitch deben verse iguales? ¿Qué ustedes piensan? ¿Sí o no? ¿Y por qué? No, para mí no. No sé cuáles son sus reflexiones al respecto, pero para mí todos los pitch no deben verse iguales. Yo llegué a esta conclusión, inclusive con el tipo o la fórmula preformática que en el camino me ha convencido para poder expresarme. Y he dicho, ni siquiera todos los espacios requieren algo de ello porque tal vez no le van a dar la importancia a esa fórmula que estamos utilizando. Entonces aquí retrocedemos un poquito a lo ya hablado, investigar el espacio,
conocer el espacio, investigar al productor o a la productora, conocer lo que están buscando, estudiar, investigar. Les voy a hablar de mi caso número uno, el primer caso donde hice una especie de performance sencillo, pero me funcionó para comenzar a entenderme a mí mismo. En este proyecto o en esta presentación de esta película, de este guión que también es un libro que se llama Todas las vidas posibles, que lo presenté ante una institución en el 2023. Como se trataba de un proyecto en desarrollo, independientemente de que la propuesta tuviera o no tuviera productor y el resultado del premio sería una beca del 70% para una maestría, la presentación debía ser exclusivamente del director. Y entonces aquí viene lo que no sé si nos pasa a todos, pero a mí obviamente me pasa, la duda, la inseguridad, ¿qué hago? ¿Cómo resuelvo este tema? A mí no me gusta hacer pitch, ¿cómo resuelvo este bendito tema donde no puedo presentarme como mi productor? Entonces comencé a trabajar, comencé a estudiar, yo dije, ok, tengo esta película, tengo esta narrativa, tengo esta sinopsis que ya presenté, que ha llamado mucho la atención y por eso me han dado la oportunidad de poder presentarle para ver si puedo optar por esta beca del 70% a esta maestría. Entonces, ¿qué puedo hacer? Listo. Empecé a estudiar cada uno de los puntos y en mi primera estructura fue presentar a modo a modo, ¿cuál sería el modo más clave que podría decir en estos momentos? A modo el transcurrir del tiempo y de los años, las dos fotografías de Edison y mía, ¿no? Cuando nos tomamos esta fotografía, que de hecho fue un día antes, esta fotografía que están viendo ahí, que adorna el libro cuando sale, que fue un día antes de irnos a vivir juntos, de casarnos básicamente, y la fotografía de más o menos 18 años después, cuando en una época, no en la actualidad, también estuvimos viviendo juntos por sus procesos médicos y por el proceso de ayudarle, y entonces arranqué a partir de ahí, conectando un poco con el tiempo, conectando un poco con la honestidad y con la sinceridad que me provocaba contar esta historia a, de una persona adulto mayor. Edison tiene aproximadamente 18 años más que yo. Entonces, contar esta historia de esta persona adulto mayor viviendo como ha pasado o pasa y sigue pasando y seguirá pasando la vida de muchos adultos mayores en las comunidades LGBTI, que sus vidas son vidas de mucha soledad, vidas solitarias, donde no tienen ni siquiera algún familiar que les pueda ayudar, como en principio, hasta que yo encontré los familiares de Edison en Colombia, le pasó a Edison. Entonces comencé a estudiar y analizar mi estructura desde ahí. Yo decía, ok, yo me siento como que muy inseguro, domino el tema, pero no voy a caer en la seguridad de dominar el tema y después estar improvisando. Voy a comenzar cautivando un poco o de una u otra forma, llegando a los sentimientos de las personas con estas dos fotografías, porque lo visual obviamente dice mucho. En el cine ello dice mucho sin tanta palabra. Entonces, a partir de ahí comencé a hacer mi análisis y estructurar mi presentación. Luego empecé a analizar los elementos diferenciadores de mi proyecto, que es un proyecto acerca de la historia de un adulto mayor en su vida y en su salud, LGBTI, la persona, y comencé a ver películas en relación a este tipo de proyectos. Llegué a una película maravillosa que se llama Long Time Companion, es una película de 1981 que de hecho me sirvió como referencia porque trata otro tema, otro tipo de enfermedad, trata ahí los inicios de las enfermedades que atormentaban al mundo de la homosexualidad en esa época. En el caso de Edison es Alzheimer prematuro lo que le ha afectado a su vida. Entonces comencé a trabajar a partir de ahí los elementos diferenciadores de películas relacionadas para poder hacer mi presentación. Y
sentía que hacía falta algo, no caer en la exageración, pero sentía que me hacía falta algo. Como en esa época, cuando yo presenté la película, todavía no encontraba a la familia de Edison y estaba viviendo con Edison, yo dije, Edison es el personaje, a Edison lo voy a poner aquí, entonces, para que de una u otra forma se entienda mi forma de vida, se entienda que me llegó esta situación, esta circunstancia en la vida a partir de una relación que tuve que duró un aproximado de 15 años. Esta persona volvió a llegar a mi vida casi que 5 años después de nuestro rompimiento, pero una persona totalmente diferente, con salud afectada. Me ha tocado colaborar con este proceso. Se está convirtiendo en esto en una película interesantísima, en un libro interesantísimo. Entonces, Edison es el personaje. Entonces, Edison es muy cool, super nice, performático también, dramático. Entonces, estructuré que mientras yo esté haciendo el pitch, Edison estuviera atrás, como él siempre estaba cuando vivíamos juntos, estaba siempre desesperado, sudando, con alguna necesidad, siempre me pedía algo porque su enfermedad es Alzheimer prematuro y él en la actualidad parece un niño. Y yo parezco su papá, todo me pide que le prepare algo, todo, absolutamente todo me pide, para todo me busca. De hecho, él ahora vive con su familia en Colombia y todavía constantemente me llama para preguntarme cuándo lo voy a traer a Miami. Bueno, la cosa es que yo lo puse a él y le expliqué, y Edison se olvida de las cosas, pero después de unas cuantas horas, al instante, él todavía las recuerda. Yo le digo a él, Morochito, Morochito, voy a hacer tal cosa. Él conoce, obviamente identifica nuestras carreras, él fue fotógrafo. Morochito, voy a hacer tal cosa, necesito ganarme una beca para seguir estudiando, bla, 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 bla. Le expliqué básicamente todo y necesito que usted, cuando yo esté haciendo este pitch, aparezca y todo el tiempo esté atrás dando vueltas y preguntándome cosas y molestándome, pidiéndome algo, pidiéndome una cosa, pidiéndome otra cosa. Entonces Morochito se aprendió su personaje de manera correcta e hizo su performance de manera tan excepcional que esta gente al final lo aplaudió, entendió la situación, entendió todo lo que estaba atravesando, mi narrativa, entiende cada una de las personas que estaban detrás, mi película, desde dónde la quiero contar, con el sudor y la angustia que me provocaba que Edison estuviera todo el tiempo atrás, aunque obviamente era algo que se preparó, que se preformó, pero para resultados positivos salió bonito. Pudo salir exagerado, pudo no salir bien en este caso, y mi primera experiencia preformática quedó bien. Entonces, mis resultados fueron que gané esta beca para esta maestría del 70%, que me obviamente súper funcionó porque la cantidad del coste pasaba a los $10,000 y yo terminé pagando más o menos como, no sé, 3,000, de repente, 2,500, $3,000, no recuerdo, me súper funcionó. Pero también desembocó este pitch en una alianza académica. Estas personas, esta institución nos ayudó en un año, en ese año en particular, asesorando a algunos estudiantes que tuvimos en el Guayaquil Lab de esa edición del 2023 y también como resultado nos abrió la posibilidad de nuevas colaboraciones. Entonces, a partir de ahí, yo determiné irme por ese camino. Comencé a estudiar y he comenzado a estudiar y obviamente todavía no me sale todo de manera correcta o como quisiera, o siempre uno tiene como sus dudas, sus debilidades y dice, ok, aquí puede ser mejor, aquí sí podría funcionar, aquí no. Pero a partir de ahí, yo he visto el pitch como algo funcional desde lo performático. Si tengo mi productor al lado, por supuesto, me voy a valer de las herramientas de producción y lo que el productor tenga para transmitir y desde mi perspectiva como director, pues a alianzarlo siempre y cuando se pueda alianzar. ¿Cuál es mi reflexión de esa presentación? Que un pitch también puede abrir puertas inesperadas, porque no solamente con ese análisis, con ese estudio y con esa experiencia se logró el objetivo, que era obtener el 70% de la beca para esa maestría, que se culminó con éxito y de hecho continuamos conectados con mis profesores, dos en particular, el profesor de Script Doctor y el profesor de Pitch. Porque les gustó muchísimo y ellos se sintieron muy identificados con esta historia. Entonces también en el momento que yo la retome, estoy seguro que voy a tener unos aliados para que me ayuden a realizarlo. Mi caso número 2 es una historia que ha ganado unos fondos aquí en Hollywood para realizarse en este año. Es un cortometraje. Esta construcción del pitch
también me daba un poco de temor porque era una construcción de un pitch completamente en inglés. Nunca yo había hecho un pitch en inglés hasta antes de este, de aquí, ¿no? Entonces, para este pitch yo me aliancé un poco con imágenes y con videos relacionados a la historia que quería contar. Entonces, esta historia trata de un choque que yo tuve, y ahí puse la foto de, el carro como me quedó, que fue un choque muy sencillo, muy pequeño de mi auto, ¿no? Entonces, desemboca en un clímax súper inesperado para mí, y es que las dos personas que me chocaron se pusieron muy nerviosas al instante en que esto pasó, se pusieron tan nerviosas que uno de ellos escapó del lugar y la chica que iba con este muchacho tomó la responsabilidad, pero al tomar la responsabilidad también adapta una actitud muy de una actitud muy sexual de seducción y según lo que yo estaba viendo, mientras llegaba la policía para hacer el informe, percibía, obviamente no sé si es cierto, solo es mi percepción desde lejos, que en mi historia la voy a contar de esa manera, percibía que esta persona había tomado esta actitud precisamente de repente para seducir al policía. Ojo, es mi percepción, no sé si necesariamente fue así, porque absolutamente todo su cuerpo hablaba de eso, inclusive se pone un labial muy rojo, se abre un poquito el brasier, o sea, fue una cosa muy, muy cinematográfica, una cosa muy, muy random. Entonces, cuando llega la policía, resulta que es una policía, es una mujer, y ella asumo que estaba esperando que fuera un hombre. Y esta actitud se convirtió ahora, cuando llega esta policía, en una actitud de víctima, ¿no? Totalmente contrario a lo que yo había visto antes. Entonces, ¿qué pasa? En el pitch de este proyecto, como esta situación a mí me hizo sudar mucho porque no sabía lo que estaba pasando, no sé por qué un choque tan sencillo de algo que pasa en una ciudad como la que yo vivo prácticamente todos los días, se pudo convertir en un clímax. A la única reflexión que yo llegué fue, esto se convirtió en eso para que yo haga ese cortometraje y listo, ¿no? Pero bueno, yo llevé básicamente ese pitch relacionado a cómo viví esta experiencia, pero sudando. Me puse como maquillaje así para verme un poco sudado de lo que me provocaba esta situación. Y en este caso no hubo como un performance, como por ejemplo lo que hice anteriormente en el 2023, pero sí me valí de compartir fotografías, arranqué desde las fotografías y videos en relación a el momento, a la situación, videos inclusive que yo grabé y que los tengo ahí reservados y que los voy a cruzar o entrelazar cuando termine el cortometraje. Entonces, el resultado de esto, de salir un poquito del tecnicismo o hablar de referencias o hablar de mi mirada, que por supuesto sí la expuse, también se convirtió en algo muy performático desde mostrar un poco más todos estos videos que yo grabé, obviamente al suceder esto y al ver estos personajes así tan cinematográficos, yo dije, yo voy a grabar esto porque esto tiene que ser una película y a mí no se me puede olvidar esta vaina. Bueno, la cosa es que lo grabé únicamente para que me sirva a mí, para mi estudio, mi proyecto, y obviamente me atreví, lo presenté en el pitch, pero los tengo muy, muy guardados, así que no sé si los voy a poner en la película, todavía los estoy analizando. Los resultados positivos, obtener el fondo para poder hacer el proyecto y diferenciarme un poco de esa tarde de pitch, de todo lo común o lo muy parecido que pude ver o que pude palpar en ese encuentro. Mi reflexión al respecto, la creatividad en un pitch no siempre consiste en agregar elementos espectaculares como antes yo creería que había que hacer. A veces consiste en encontrar la forma más coherente de transmitir el origen de una historia y las razones por las que necesita ser contada. Entonces, en mi experiencia positiva, caso 2, 2025, Leviatán obtuvo sus fondos gracias a que me decidí a arriesgar algunos elementos que podrían ser los elementos diferenciadores. Ojo, con esto no estoy diciendo que todo el mundo debe trabajar de la misma forma. Yo solamente lo estoy exponiendo como la fórmula que yo he encontrado para poder defenderme en esta industria pitch. Y el caso número 3 es raíces. En el caso de raíces, también vuelvo a lo mismo. Yo eh,
fui a Cartagena sin productor. Entonces yo decía, ¿cómo voy a presentar esto sin productor, Dios mío? Acá voy a tener que recurrir a otros elementos porque la verdad, ya estudié, ya preparé, ya he hecho ensayos con esta cuestión, pero necesito eh, enraizarme en algo que me dé a mí mismo confianza y que me dé libertad. Y yo revisé mis pitch anteriores. Hice uno para ICA donde expresé eh, de qué iba el proyecto, de qué se trataba, cómo estaba formulado y todo lo que ICA nos ponía como entre lo que deberíamos contar al respecto. Fue un video pitch de 1 minuto y medio más o menos, y cuando lo vi, lo grabé primero que nada como 10.500 veces. Me quedé con uno porque ya no había tiempo de más y tuve que ponerlo. Lo tengo en YouTube de manera no enlistada para seguirlo estudiando. Entonces dije, bueno, que sea lo que sea, que pase lo que tenga que pasar acá. Porque a mí no me terminó convenciendo, pero bueno, los resultados fueron positivos. Este fue más eh, común. Yo solamente puse la cámara, me senté y hablé un poco de la película. Ahí no hice absolutamente más nada. Me parece que lo único fuera de lo común es que levanté la banderita de Ecuador y les dije, ayúdenme, denme una mano porque quiero que Ecuador tenga presencia en Cartagena. Y entonces, bueno, ahí cerré. Luego viene un pitch que nos pide Filma Afro para poner en sus redes sociales. Entonces, este fue un poco más fácil porque se estructuró como un texto y a partir de este texto y de este estudio con el productor, entonces decidimos, ok, tú vas a decir esto, yo voy a decir esto, obviamente es grabado, tuvimos más tiempo, se cortó y se pegó lo que no era necesario se fue, lo necesario se quedó y así se estructuró mucho mejor. Pero la llegada a Cartagena y poder expresar con la audiencia y ya de manera presencial era lo que a mí me terminaba como haciendo ahí como una especie de ruido. Y yo decía, ¿cómo voy a resolver esto? Y luego me acordé de este pitch que hice en el 2023 y del que luego hice en el 2025. Dije, a ver, independientemente de los resultados, yo me voy a lanzar a mi performance. No entiendo todavía algunos temas, los tengo que seguir estudiando. Hicimos ensayo, practicamos inclusive con los compañeros, pero yo digo, me siento súper cómodo, me siento súper feliz, contento, positivo. Lanzo al mundo absolutamente toda mi energía cuando yo performo. Entonces dije, ya, yo voy a performar. Me busqué un músico en Cartagena que toca el bombo, estudié lo necesario y correspondiente en relación a, porque estaba todo enredado en esa presentación, y dije, acá yo lo resuelvo con un poema. Entonces, ya tenía un poema construido hace algunos meses en relación a raíces al proyecto. Tenía el músico la noche anterior, me puse de acuerdo con él, le dije, mira, esto es lo que va a pasar. Tengo que hacer un pitch, él obviamente trabaja en la industria, sabe lo que es, necesito lo siguiente, tengo que estructurar unas cosas técnicas, tengo que estructurar algunas cosas que es mejor que las diga un productor, pero mi productor no está aquí, así que vamos a salvar esto de la siguiente manera. A cierto punto, yo voy a cerrar con la exposición y voy a expresar que voy a hacer o a recitar un poema en relación a mi película, que es lo que mejor me va y donde yo me siento cómodo, y donde no me siento nervioso y donde soy feliz. Entonces, cuando tú tengas ya esa clave, vas a comenzar a tocar el bombo y ahí vamos a armar algo bien chévere. Tú eres músico de mucha experiencia. Yo no es que sea, yo escribo poesía, pero creo que una de mis debilidades es recitarlos como tal. No sé recitar mis poemas, no soy cantante, no soy comunicador que trabaje en eso y que con su voz hace magia. Entonces, lo único que te pido es que me sigas el paso, como si fuera un mal cantante y los músicos están tratando de solucionar la vaina. Entonces, lo único que te pido es que me sigas el paso y listo. Así se hizo, me sentí súper cómodo. El video está en YouTube. No lo pongo acá porque se me hace como medio
complejo salir de una cosa y entrar a otra. Aparte la música que hay aquí no se va a entender. Pero bueno, lo pueden buscar, está en YouTube y independientemente de cualquier cosa, yo me sentí cómodo, yo me sentí feliz, yo me sentí súper realizado y sentí una energía tan bonita, tan positiva y una vibra tan alto de mí mismo, de lo que quiero hacer, de hacia dónde quiero llegar, que dije, creo que este va a ser un buen camino para cuando yo tenga que presentar mis obras. Entonces, a partir de allí es que es esta propuesta de el pitch como acto creativo. A partir de estos tres casos, el más reciente en Cartagena en el 2026, donde me fui sin productor, ahí sí Filma Afro da la posibilidad de hacer la presentación con tu productor, mi productor pudo ir. Entonces, como yo no dialogo mucho con los pitch comunes y corrientes, resolví de esa manera. El video lo pueden encontrar en mi canal en YouTube que se llama Johnny Sánchez Obando. Entonces, bueno, a partir de ahí mi experiencia en el caso número 3. Acá la reflexión final. En esta reflexión final ya me pongo un poco patriótico con el inicio del mundial, por eso puse mi foto con la camiseta, la inteligencia artificial haciendo lo suyo ahí. Desde mi perspectiva, un pitch no es la perfección andando, sino es un acto que va o camina en coherencia con tu proyecto, el espacio donde te estás presentando, la etapa que tiene tu proyecto, la persona que lo presenta. En el caso del director, pues, la coherencia desde allí. En el caso del productor, la coherencia desde allí. En el caso de que los dos trabajen alianzados, la coherencia desde esa perspectiva. El mejor pitch no es el más espectacular, sino aquel que logra transmitir con claridad por qué una historia merece existir. Como parte de la reflexión final y parte de lo que yo he aprendido es que los ensayos son muy necesarios, muy importantes, en parte de los pitch donde no ha habido la posibilidad de preformar, he ensayado, ya sea con el productor o yo como productor con mi director, y nos ha ido muy bien. Entonces, hasta aquí llegamos con el punto número 10 y el punto final, reflexión como tal. Y para cerrar, antes de dar paso a su speech, que es como la, el prime time de esta noche, quisiera conocer si ustedes han tenido experiencias, ya sea positivas o negativas, que por supuesto todos las hemos tenido, y que nos han permitido aprender para mejorar nuestro siguiente pitch. Entonces, a partir de este momento, si hay por aquí gente que quiera compartir sus experiencias, se enciende el botón de experiencias. ¿Quiénes antes de arrancar con nuestro pitch oficial de la noche quiere compartir experiencias de pitch que puedan ser funcionales para todos en este proceso en el cual nos encontramos como audiovisualistas? Andrés, adelante. ¿Qué tal? Yo sí he dado pitches y sí, por más de que sí como que lo he ensayado, siempre solo como perdía demasiado tiempo en contar la historia. Entonces creo que eso es como a veces no sé si es que es como un error, pero tal vez es algo en lo que sí pecamos a veces mucho los cineastas como contadoras de historias, que nos vamos mucho sobre la historia y creo que una película es mucho más que la historia, involucra muchas más cosas a partir igual desde el desarrollo. Entonces sí, yo he aprendido mucho desde esa perspectiva y sí puedo también como aportar que ensayar es súper importante. Ensayar, 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 ensayar es como literalmente lo que hace al maestro. Eso. Gracias, gracias por compartir tu experiencia, Andrés. Totalmente de acuerdo contigo. El ensayo para mí se ha convertido en algo importante, necesario y al cual hay que darle esa importancia que merece. Tengo la mano levantada de Fabián, adelante. Sí, para mí este es el segundo pitch realmente en el que estoy y concuerdo mucho con la parte de la honestidad. Creo que
a hablar con sinceridad del proyecto es una parte que, ayuda mucho a justamente conectar con quien lo está escuchando, con posibles, personas que se interesen. Y, la parte de, decíamos, la práctica también me parece súper importante porque eso ayuda mucho a calmar la emoción, ya sea de hoy, por fin voy a poder dar a conocer esta idea, de que la conozcan, de quizá aparezca alguien que diga, me uno a tu proyecto, de bajar un poco esa emoción a la vez de calmar los nervios. Entonces, sí, a veces uno que es medio teatral también, de hacer malabares con la mano para calmarse en ese sentido. A mí me pasa, yo hablo así con las manos y las meto y las saco. Y bueno, también es como un constante trabajar en ello, ¿no? En mi caso. Gracias por tu experiencia. ¿Alguien más que nos quiera compartir antes de que pasemos a nuestro prime time de la noche? ¿O estamos por allí? A ver, manos levantadas. Acá yo pienso que cada proyecto tiene su propia esencia y personalidad, claro que sí. No, tienen que adaptarse a quien lo está escuchando. Ok, esto de aquí. Ah, esto fue un chat que se me pasó. Perdón. Bueno, entonces, a ver. Vamos a nuestro prime time de la noche. Este proyecto, después de haber conocido como esta experiencia, reflexionado, modo taller, también tiene este cierre para escucharles, para conocer de sus proyectos. Ah, como les mencionaba en la clase, en la actividad que tuvimos el día martes, la idea de esto es que nuestros aliados puedan conectar con sus proyectos a través o a partir de estas presentaciones. Y la metodología que vamos a utilizar es la siguiente. El pitch que se va a grabar ahora se va a cortar únicamente en el pitch. Todo lo que hablamos anteriormente, obviamente no se lo voy a mandar a estas personas, se va a cortar exclusivamente allí. El día sábado 13 de junio se les va a hacer llegar la información, este enlace para que ellos revisen con sus carpetas y a partir del día 19 de junio nosotros vamos a comenzar a hacer los anuncios de los aliados que se van a unir a cada uno de los proyectos y por consiguiente de manera lo más rápido posible a modo 911 comenzar a conectarles con ustedes a quienes inmediatamente vayan a trabajar, ya sea en asesorías, ya sea en algún tipo de script doctor, y pues también conectar con quien tengan temporalidad para esperar, espacios de tiempo para cuando llegue el laboratorio o la residencia, que en ocasión, en algunos proyectos obviamente va a tocar ello, no esperar hasta que llegue el laboratorio o la residencia, pero ya va a tener obviamente su selección, su pase directo para este espacio. Entonces, el orden en el que vamos a trabajar, esto fue lo que me llegó. Por favor, si tengo un error, si hace falta alguien acá, si por obvias circunstancias no me fijé en ese email de respuesta, me deja saber. Pero el orden de cómo me llegaron las cosas y en orden alfabético, como les mencionaba la vez anterior, estaríamos con amén, no amén, ángel, cuando las acuarelas se secan, el hombre que eligió su nombre, la bola de la venganza, prima shade, ritual, sacharuna y ser parte. Entonces, yo quería tomar 5 minutos para descansar, para tomar agua, para ir al baño, etcétera. Y también 5 minutos que van a servir para que ustedes de una u otra forma reorganicen las ideas, reestructuren alguna cosilla que sientan que les hace falta reestructurar, eh, se tomen el vinito que les va a dar la fuerza para hacerlo con más potencia todavía o lo que a ustedes les funcione. ¿Les parece? Nos vemos en 5 minutos. Yo ahora voy a cortar esta grabación para tenerla dividida con la otra y en 5 minutos estamos de vuelta. Son las 7:13 y entonces volvemos en 5 minutos exactamente. ¿Les parece? Ah, Perfecto. pero Nos vemos en un ratito. Vamos a descansar un ratito. 5 y estamos.